Buenas noches a los amigos y hermanos de nuestra plataforma de Facebook y de nuestro canal de YouTube Iglesia Génesis, las llaves del reino. Hoy nos encontramos en un estudio bíblico. Aprendamos más de la Biblia en nuestra plataforma en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Somos los pastores Nefi Emily de la Iglesia Génesis, las llaves del reino. Estamos ubicados en la cuarta sección aquí en Levittown, Puerto Rico, y queremos llevarle a cada uno de vosotros el estudio bíblico a través de la Biblia. Pedimos la dirección de Dios para el estudio de la palabra, gracias a los que se están conectando. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos estamos. Abre nuestra mente, nuestros corazones, para recibir el alimento de tu palabra, el alimento espiritual. Háblanos a través de tu palabra. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de los que están conectados y los que se van a conectar. Si hay algún enfermo, declaramos sanidad, salud sobre cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Damos saludo a nuestra amada iglesia Génesis, las llaves del reino. Y como siempre, todos los miércoles estamos en nuestro estudio bíblico. Aprendamos más de la Biblia. Gracias a esas bellas personas que se están conectando. Muchas bendiciones. A través de la palabra, Dios constituyó unos autores. Y de esos autores, Dios le inspiró a ellos a escribirlos. Amén. 37 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y en cada uno de ellos Dios habló a través del Espíritu, reveló la palabra que quería Dios que estuviera escrita en cada libro del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento relata desde Génesis hasta Malaquías, libros de Adán, Eva, el Génesis, Moisés, habla también de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, y los reyes que estuvieron en la Biblia, los jueces también. Y en el Nuevo Pacto es de Mateo, Apocalipsis. El Nuevo Pacto es a través de la sangre de Jesucristo sacrificada en la cruz del Calvario por cada uno de vosotros. Y esa es la gracia. En el Antiguo Pacto fue cuando Dios en el monte Sinaí a Moisés le dio los 10 mandamientos. Y el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo profetizado en el Antiguo Testamento y cumplido en el Nuevo Testamento. Jesucristo fue profetizado a través de Moisés desde el Génesis hasta Malaquías, y el cumplimiento fue en el Nuevo Testamento desde Mateo a Apocalipsis. Y cabe resaltar que este es el único libro que ustedes ven aquí. Este libro, su autor siempre está presente. Su autor siempre está presente, que es la persona del Espíritu Santo. Aquella que inspiró al hombre a escribirla es el que está con usted y con nosotros ahora para redarguirnos a través de su palabra.
Dios siempre ha tenido un propósito con el hombre y Gálatas habla mucho de lo que es la fe. ¿Qué es la fe? La Biblia nos enseña que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Los hechos de estos 66 libros de la Biblia se creen por fe. ¿Por qué? Porque usted y yo estuvimos presentes cuando fueron estos acontecimientos. Pero al no estar presentes las creemos por fe. Como Cristo le dijo a Santo Tomás, tú crees porque ves, bienaventurados son los que creyeron sin ver. Y esos somos usted y nosotros. Amén. Y hoy el libro de Gálatas es un libro precioso. Es un libro que tiene gran enseñanza para la iglesia y para ti que nos estás viendo en este momento. Amén. El autor de Gálatas es el apóstol Pablo, escritor de esta epístola. Y cabe resaltar que los 4 evangelios mencionan a Jesús, el comienzo y el ministerio de Jesús, su muerte y resurrección. Los libros de Gálatas son los libros, las epístolas del apóstol Pablo, son la corrección de las situaciones que estaban enfrentando las iglesias en aquel entonces. Como Romanos, Primera y Segunda de Corintios, habían situaciones que el apóstol Pablo, como autor de esas iglesias, comenzó a corregir esos errores situaciones que estaban pasando dentro de esas iglesias. En Gálatas, en el libro de Gálatas, se identifica al apóstol Pablo como el escritor principal de esta epístola. Y Gálatas se menciona, Gálatas no dice Gálatas, porque parece que había diferentes iglesias. La fecha fue desde el 48 al 55, cuando Pablo inició las iglesias en esa área. Y el libro de Gálatas fue escrito entre el año 48 al año 55 en uno de sus viajes misioneros. Amén. ¿Cuál es el propósito de Pablo en esta epístola a Gálatas? Recuerda que esta epístola de Gálatas es un recuento de lo que pasó en esa iglesia y de lo que está ocurriendo hoy en día en nuestras iglesias. Amén. Las iglesias en Galacia, estaban formadas en parte por judíos convertidos al evangelio, convertidos después de la resurrección de Cristo, cuando Jesús le dice a los discípulos, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí comienza también la gran tribulación, cuando se esparce todo el evangelio de la resurrección, muerte y crucifixión, crucifixión y muerte, y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las iglesias en Galacia estaban formadas en parte por judíos y en parte por gentiles convertidos. Tengo que aclarar, los gentiles somos nosotros. Nosotros somos el Israel añadido, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. A través de Jesucristo nosotros somos añadidos al pueblo de Israel como iglesia. Pablo fue la persona que Dios escogió para escribir estas epístolas. Como era generalmente el caso, que habían convertido gentiles y judíos conviviendo en una misma iglesia, así que imagínense las situaciones que estaban pasando entre la ley
y la gracia que es nuestro Señor Jesucristo. Pablo afirma su carácter apostólico y las doctrinas que él enseña para confirmar a la iglesia en Galacia en la fe en Cristo. Acuérdense que están los judíos congregándose convertidos, pero ellos tienen la situación del Antiguo Testamento y los 10 mandamientos, y ese tema lo vamos a desarrollar aquí. Y están los gentiles que no estaban sujetos a la ley. Y voy a aclarar algo. Abraham fue el padre de la fe. Y aquí en este libro de Gálatas vamos a ver que Abraham fue a la fe. No existía la ley, ni cuando Adán, ni cuando Eva, ni cuando Noé hizo el arca, ni cuando Abraham, Isaac y Jacob. Y fue hasta Moisés que surgió la ley de los israelitas, de los hebreos, que fue dada en el monte Sinaí a Moisés. Amén. Pablo afirma su carácter apostólico y las doctrinas que él enseña para confirmar a la iglesia de Galacia en la fe en Cristo. Ahí él está empezando esa enseñanza en la fe a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, específicamente con respecto al importante punto de la justificación por la fe, que somos justificados por la fe. Y yo les dije desde un principio que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Creemos por fe los 66 libros de la Biblia. Creemos por fe todos los eventos que ocurrieron en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. O sea, todo se cree por fe. Amén. Aunque el tema esencialmente el mismo que él discutió en la epístola anterior, que fue a los romanos y a la iglesia de Corintios, la justificación por fe únicamente. Todo es por fe. Todo lo que el cristiano, usted y yo tenemos de Dios es por fe. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Aunque el tema esencialmente el mismo que Pablo discutió en la epístola a los romanos, esto es la justificación por la fe únicamente. En esta epístola, sin embargo, la atención está particularmente dirigida al punto de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O sea que a través de la persona de Cristo, usted y yo tenemos la gran bendición de parte de Dios, ya no estar sujeto a la esclavitud de la ley, sino conforme a la gracia, y la gracia es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gálatas no fue escrita como un ensayo literario de historia contemporánea. Esto era una protesta contra la corrupción del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, ahí en esa iglesia había un tipo de corrupción y confusión contra lo de la ley y la gracia que es nuestro Señor Jesucristo. La verdad esencial de la justificación por la fe, en vez de por las obras de la ley, había sido oscurecida por la insistencia de los judaizantes de que los creyentes en Cristo debían guardar la ley si esperaban ser perfectos delante de Dios. Y fíjese que de la ley nadie estuvo justificado por la ley, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Y por Cristo nosotros somos justificados
ante la ley. Y esa era la controversia que había en la iglesia de Gálatas, cuando los judíos cristianos, los judíos convertidos al cristianismo, querían imponer la ley por encima de lo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Pablo supo que esta enseñanza había comenzado a penetrar en la iglesia de Gálatas y que lo había alejado de su herencia de libertad, escribió la epístola apasionada, protestando en contienda con esa iglesia. Pablo quiso corregir el error que estaba pasando en la iglesia de Gálatas con la confusión que crearon de seguir bajo los conceptos de la ley y que los gentiles siguieran los conceptos de la ley y no la gracia que es en Jesucristo. Los versos clave. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también, creídos en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie sería justificado. Por la causa de la ley nadie iba a ser justificado. Lo escribe Pablo a la iglesia de los Gálatas. Dice también, con Cristo estamos justamente crucificados. Y dice, no vivo yo ya, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo que vivo ahora con el conocimiento de Cristo, en lo que vivo en la carne, lo vivo por el conocimiento del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí y por ti en la cruz del Calvario. Amén. Espero que se escuche bien. Hágame en los comentarios por ahí que estoy un poquito ronco. Amén. Muchas bendiciones a aquellas personas que se conectan. Aleluya. En Gálatas 3:11 nos dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo vive por la fe. Adán y Eva estuvieron por la fe porque escucharon. Noé hace un arca porque escuchó, creyó y tuvo fe, hizo el arca en un área desértica donde nunca había llovido. Abraham escuchó una voz, creyó, tuvo fe y siguió esa voz. Y ahí comienza la relación de Dios con el hombre, por la fe, por creer en Dios. Amén. ¿Me están escuchando bien? Lo pueden escribir por ahí en los comentarios. Amén. Gálatas 4 del 5 al 6 dice, para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos a través de Jesucristo, de su sacrificio. Usted y yo somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entienda bien esto, y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, que es Jesucristo, el cual clama y nos dice, Abba, Padre. Somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y tenemos la persona del Espíritu Santo en nosotros. Gálatas 5, 22, 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Contra los frutos del Espíritu Santo no hay ley, porque el Espíritu Santo está por la gracia que es nuestro Señor
Jesucristo. Amén. Escríbame en comentarios si están por ahí. Amén. En Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto es bien importante en la vida del cristiano. Si usted siembra un árbol de China, va a tener China. Si lo siembra de limón, limón. Estamos hablando del árbol, que es el Espíritu Santo, y los frutos que nos conocen por ellos. Nosotros somos el árbol y los frutos los pone el Espíritu Santo. Por eso dice que ustedes lo van a conocer por sus frutos. Cuando usted es bautizado, sellado con el Espíritu Santo, usted va a recibir los frutos del Espíritu, que ya yo se los dije, y por esos frutos ustedes lo van a conocer como cristianos. Amén. El resultado de la justificación por gracia a través de la fe es la libertad espiritual. Ya no estamos subyugados a la esclavitud de la ley. Somos libres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquel que se dio por ti, por mí en la cruz del Calvario. Pablo hace un llamado a los galatenses a permanecer firme en su libertad. Una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje. En la gracia somos libres de la ley. Tenemos libertad. ¿Cuál es el libertinaje? El hago lo que quiero hacer y luego me arrepiento. Y hay que tener cuidado con eso, porque no sabemos cuándo Dios nos llame a su morada celestial. Pablo hace un llamado a los Gálatas a permanecer firmes en su ley y no estar nuevamente sujetos al yugo de la esclavitud. Esto se refiere a la ley mosaica. Y fíjate que hay algo bien importante aquí, lo quiero recalcar. El pueblo de Israel tenía la ley. Y los que salieron de Egipto no llegaron a la tierra prometida. Porque no tuvieron fe ni en Dios ni en la ley. Se apartaron de Dios y de la ley. Y por eso de 40 días para llegar a la tierra prometida, estuvieron 40 años. ¿Por qué estuvieron 40 años? Porque hubo murmuración en el pueblo contra Moisés, Aarón. Miriam, su prima hermana, tuvo lepra a causa de la murmuración. Por eso los que salieron de Egipto no llegaron a la tierra prometida a causa de la murmuración. Cuando uno se aparta de Dios, vienen las situaciones donde el enemigo nos envuelve para apartarnos por completo de la presencia de Dios. Amén. La libertad cristiana no es una excusa para gratificar la propia naturaleza carnal. Más bien es una oportunidad para amarnos unos a otros. Tal libertad no nos excluye de la lucha que vamos a tener en la vida. No te creas, porque tenemos una libertad en Cristo, no vamos a tener situaciones en nuestra vida. Siempre van a venir situaciones a nuestra vida, pero tenemos que creer, tenemos que confiar y tenemos que esperar en Dios. De hecho, puede intensificarse tu lucha entre la carne y el espíritu, porque siempre la carne quiere dominar al espíritu.
A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Sin embargo, la carne, que es la naturaleza carnal de nosotros, ya ha sido crucificada con Cristo. Y como consecuencia, el Espíritu produce su fruto, cosas tales como el gozo, amén, el gozo, la paz en la vida del creyente. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, eso nos garantiza que no tengamos lucha. Es que cuando venga la lucha, la prueba y la situación, tenemos la garantía, como dice el Salmo 23, Jehová es tu pastor, nada le va a faltar. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios siempre tiene el cuidado y el control de nuestras vidas. La carta de Gálatas fue escrita en un espíritu de inspirada agitación a causa de lo que estaba pasando allá en la iglesia de los Gálatas. Para Pablo el asunto no era si la persona era circuncidada o no, sino que se habían convertido en una nueva creación a través de la persona de Cristo. Si Pablo no hubiera tenido éxito en su argumento, en lo que escribía en esa epístola sobre la justificación por la fe solamente, el cristianismo hubiera permanecido como una secta dentro del judaísmo. Fíjese lo importante de esta carta que Pablo escribió a Gálatas. En vez de convertirse en la forma universal de salvación, por lo tanto, Gálatas no es solo una epístola de Martín Lutero, es la epístola de cada creyente que confiesa, al igual que Pablo, a Cristo como su Salvador. Con Cristo estoy juntamente crucificado, como dice Pablo, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Amén. Lo que ahora vivo en la carne, aquí, lo repite, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí en la cruz del Calvario, que fue lo que hizo Cristo por ti. Los libros de Santiago, Gálatas ilustran dos aspectos bien importantes en la vida del cristianismo, que desde el principio mismo parecen haber estado en conflicto, aunque en realidad ambos son suplementarios. El libro de Santiago y Gálatas. Santiago insiste en la ética de Cristo, una demanda de que la fe prueba la existencia por su fruto. La fe prueba que tú perteneces a Dios a través de tu fruto. Pero sin embargo, Santiago no menos que Pablo enfatiza la necesidad de la transformación del individuo por la gracia de Dios. Gálatas hace hincapié en la dinámica del Evangelio que produce la ética de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Pablo no estaba menos preocupado que Santiago hablara acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo como los dos lados de la moneda. Estos dos aspectos de la verdad cristiana deben siempre acompañarnos en todo momento. A través de la epístola de Pablo a los Gálatas, la gracia salvadora y el don de nuestro Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, está contra la ley de Moisés, la cual no salva. La ley de Moisés no salva. Quien salva es Cristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Los judaizantes, aquellos que regresarían a la ley mosaica como su fuente de justificación, eran prominentes en la iglesia primitiva cuando comenzó la iglesia, y aún temporalmente arrastraban a cristianos
tan destacados como Pedro dentro de la red de su engaño. Esa iglesia de Gálatas, como Pedro era judío y discípulo de Cristo, Pablo tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Esa iglesia hizo bien hincapié en el apóstol Pedro, en esa red de engaños, mezclando la ley con la gracia. Usted o está en la ley o está en la gracia, pero la ley no salva, Cristo sí que es la gracia. Los primeros cristianos estaban apagados y bien apegados a la ley que Pablo tenía que retirarles continuamente y decirles que la ley, a la verdad no hay salvación en ella. Por gracia no tenéis nada que ver con las observancias de la ley, nada tienes que ver con la ley cuando está la gracia que es nuestro Señor Jesucristo. Los temas del Antiguo Testamento conectados en Gálatas, con el libro de Gálatas, se centran alrededor de la ley versus la gracia, la inhabilidad de la ley para justificar la muerte del creyente a la ley, la justificación de Abraham por la fe. La ley no trae la salvación, sino la ira de nuestro Dios. El amor no está en las obras, es el cumplimiento de la ley. Amén. La aplicación, vamos a aplicar este libro de Gálatas a nuestra vida. Uno de los temas principales del libro de Gálatas se encuentra en el 3:11, cuando dice: el justo vivirá por fe. No somos salvos, que no solo somos salvos por la fe, sino que la vida del creyente en Cristo día a día, momento a momento, es vivida a través de la fe. No que la fe sea algo que conjuremos sobre nosotros, sino que es un don de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto ya no es por obra, pero nuestra responsabilidad y gozo en exhibir nuestra fe para otros que vean la obra de Cristo en ti y en mí, en nosotros. Incrementar nuestra fe por medio de la aplicación de las disciplinas espirituales, de los estudios bíblicos, la oración y la obediencia. La ley requiere sacrificio, la gracia requiere obediencia. Jesús dijo que seríamos conocidos por el fruto de nuestra vida en Mateo 7:16, lo cual da evidencia de la fe dentro de nosotros. Todos los cristianos debemos ser diligentes en luchar por construir sobre la fe salvadora dentro de nosotros, para que nuestras vidas reflejen a Cristo y otros vean a Cristo en nosotros. Amén. Glorifiquemos a Dios, nuestro Padre, por ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Recuerda esto siempre, mi amada, mi amado, que me están viendo y escuchando. La ley no da salvación, Cristo da salvación. La ley requiere sacrificio, la gracia requiere obediencia. Y a través de la obediencia en Cristo tenemos salvación. La ley no salva, Cristo salva. Es momento de que hagas un acto en tu vida y reconozcas a Dios en ti. Que permitas que el Espíritu Santo te bendiga a ti, a los tuyos. Que sepas que a Dios se agrada con fe, no con sacrificio. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos hacer nada.
La Biblia toda se cree por fe. Usted ora por fe. Usted lee la Biblia por fe. Usted ayuna por fe. Porque eso te acerca más a Dios. Amén. Recuerda, acércate cada día más y más a Dios. Depende de Dios en todo tiempo. Depende de Dios en todo momento. Que la paz de Dios sea contigo. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Declaramos el milagro del Cristo de la gloria en cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Shalom, bendiciones. Nos veremos el domingo en nuestro servicio de adoración y predicación. Bendiciones.